30 y 40 se visibiliza la lucha por la tierra, mayormente en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo. Pues la lucha por la tierra es el eje articulador del movimiento indígena en su proceso de organización, ¿no? Yo creo que la motivación fundamental, el de recuperar las tierras que se han ido perdiendo durante mucho tiempo, entonces yo diría que es el eje principal, ¿no es cierto?, de la conformación de las organizaciones a través de la historia. En los años 40, por ejemplo, ya aparecen indicios, por ejemplo, de comunidades organizadas, comunidades que empiezan a buscar precisamente la unidad con otras comunidades que son similares, digamos, en la problemática sobre la tierra. Durante toda la década, diríamos, de los 50, 60, tiene una presencia muy importante la Federación Ecuatoriana de Indios, ¿no? Luego vemos cómo van apareciendo otras organizaciones similares, quizá no dentro de la misma tendencia política, ¿no? Por otro lado, también hay otros actores que creo que son muy, muy importantes a nivel de los movimientos sociales y políticos de nuestro país. Estamos hablando, por ejemplo, en esa época ya de la conformación de la CEDO, la Central Única de Campesinos, de Trabajadores. Obviamente el Ecuarunari ya estuvo conformado. En 1972 estas iniciativas locales se van juntando, ¿no? Se organizan ya como una fuerza, yo diría como una fuerza nacional, ¿no? En esto seguía teniendo influencia la iglesia progresista, ¿no?, en la creación, en la gestación de esta organización regional que es ahora el Ecuarunari. Así que cuando empezó no estuvimos todas las provincias como ahora estamos. El crecimiento cualitativo de nuestras organizaciones se debe a las discusiones internas, ¿no es cierto?, a la producción interna de nuestras ideas, ¿no?, al debate, al análisis de temas. Bueno, el tema de la tierra ha sido constante y sigue siendo todavía hasta el día de hoy un problema, pues. Eso no se ha terminado todavía, ¿no? Toda la década de los 70, por ejemplo, me parece que fue, yo digo, una década de transición. Es donde se sufre esta autodefinición de las comunidades campesinas, de las comunidades indígenas, ¿no? Se vive un poco la crisis, ¿no es cierto?, de estas organizaciones sindicales urbanas, precisamente porque hay toda esta disgregación, hay, yo digo, por un lado una autodefinición de las organizaciones campesinas, indígenas, y como que quedan solos, ¿no? Se provoca también una difícil situación en la definición, ¿no es cierto? En 1980, precisamente un mes de noviembre, se gesta esto el Consejo de Coordinación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAGNI, ¿no? Y sobre todo, este consejo tiene el encargo primero de promocionar, de ir hacia todas las nacionalidades y pueblos, ¿no es cierto?, y dar este mensaje de que estamos en un proceso de autodefinición y un proceso de organización como tales. Yo digo y califico, por ejemplo, a la década de los 80, de los años 80, los 10 años casi, es una década ganada nuestra. Ahí es donde se produce toda estas ideas, ¿no? Partimos, por ejemplo, desde la crítica, desde el cuestionamiento al Estado. Todo el mundo empezamos a pensar, bueno, ¿y cómo así el Estado, no? Una estructura en el que no estamos, una estructura en el que siempre somos los postergados, de tal manera de que empieza una reflexión así también, por ejemplo, del mismo sistema político, ¿no? Esta falsa democracia, los cuestionamientos de los procesos, digamos, de
de explotación, de todo lo que se ha dado, por ejemplo, en el campo, esto del precarismo, por ejemplo, de la gente. Eso ha ido dando, digamos, o siendo más bien los argumentos fundamentales para que el movimiento indígena no caiga simplemente, yo digo, en el indigenismo. Luego de estos debates y encuentros que hemos tenido en la década de los 80, en 1986 precisamente nace la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. ¡Abajo los millonarios! ¡Abajo! ¡Viva la CONAIE! ¡Viva! ¡Viva los pueblos indígenas del Ecuador! El levantamiento del 90 convence a la sociedad nacional de que sí, en realidad los pueblos indígenas hemos estado presentes. Creo que se juntó ahí ya no solamente, ¿no es cierto?, lo reivindicativo, ¿no? Yo al menos digo, ahí hay tres ejes que se juntaron. El eje fundamental de la articulación del movimiento indígena, que son las tierras y territorios. Ese es un eje importante. El otro eje es el de la identidad. Es recuperar nuestra dignidad, nuestra identidad como tales, ¿no? No queremos ser otra cosa, porque el propósito del Estado fue obviamente integrarnos, ¿no? Y lo cual quiere decir asimilarnos, o sea, dejar de ser lo que somos. Yo creo que el otro eje fundamental precisamente fue el eje político. Ya no estábamos mirando solamente esta parte nuestra, ¿no? Las tierras, la identidad, ¿no es cierto?, sino una dimensión mucho más amplia a través, digamos, del eje político, porque hemos cuestionado el Estado. Estamos diciendo, no queremos este Estado, queremos otro tipo de Estado. No queremos este sistema político, queremos otro sistema político. En la década de los 90 ya, pues, o sea, hablábamos del Estado plurinacional, y precisamente es con el interés de que el Estado reconozca, pero en su verdadera dimensión, a las nacionalidades como entidades históricas, como entidades políticas, como entidades sociales, culturales, pues. O sea, no es solamente la parte así superficial, bueno. El movimiento indígena tomó bastante fuerza, precisamente con estos avales de las acciones conjuntas hechas también en otros países, ¿no? En el 92 también se da la marcha de los pueblos amazónicos para exigir del Estado la adjudicación de, creo que son 1.600.000 hectáreas de terreno para las nacionalidades en Pastaza. La marcha organizada por la Organización de los Pueblos Indígenas de Pastaza, la OPIP. Estas luchas obviamente han demostrado, ¿no es cierto?, de que el movimiento indígena durante toda esta época, la época de los 90, tuvo bastante fuerza. Una presencia como contrapartida del Estado, ¿no? No creo que haya habido otra fuerza social como el movimiento indígena. El país internamente con el movimiento indígena, ¿no?, ha hecho que sus luchas, sus levantamientos, movilizaciones, lo que ha hecho es detener precisamente el avance del modelo económico, del modelo neoliberal en este país, pues. En el 95, 96, me lo que decía, si así crece el movimiento indígena, van a haber manos que van a tratar de parar. Y parece que eso precisamente sucedió. Tienen que haber fuerzas contrarias que le golpeen al movimiento indígena. Y eso es lo que sucedió, digamos, en los gobiernos anteriores. Yo creo que ya desde el mismo gobierno de Maguad, de Noboa, etcétera, ¿no?, y casi todos los gobiernos, pues lo que han hecho es precisamente tratar de, si no es controlar, ¿no?, como quiso hacer, por ejemplo, Bucaram también, pues lo que quiso es controlar el movimiento indígena. Al vicepresidente de la CONAIE lo lleva como ministro de Asuntos de Etnias, pues no sé cuánto, ¿no?, que todo el mundo conocemos, ¿no? Entonces, claro, si no logran, yo digo, controlar, manipular al movimiento indígena, lo que hacen es con fuerza, ¿no?, tratar de desmantelar, de debilitarlo a como dé lugar, como hizo Gutiérrez. Entonces yo digo, por ejemplo, la caída de Maguad en el 2000, obviamente es
también esta fuerza que se seguía generando al interior de nuestras organizaciones, de nuestros pueblos y nacionalidades. Pero ya no es solamente por una propuesta de ley, yo creo que ahí es un hecho eminentemente político. El movimiento indígena obviamente va a seguir con sus luchas. Nosotros decimos no a la explotación minera, tal como se está dando, ¿no es cierto? Tal como se han establecido, ¿no es cierto?, los cánones, las reglas de juego para la explotación minera en este país. Nosotros no estamos de acuerdo. Yo digo, el movimiento indígena tiene su propia agenda, va a seguir luchando y vamos a seguir luchando. Los planteamientos ahora de la nueva Constitución que hemos entregado a la Asamblea, el tema de la plurinacionalidad, el tema de los recursos naturales, el tema del agua, por ejemplo, que decimos es un tema de derecho humano, no puede ser privatizado, ¿no? Eso hemos dicho, bueno, con asamblea o sin asamblea, el movimiento indígena seguirá sosteniendo y vamos a ir, obviamente, hasta el final. Por eso decimos, nuestros planteamientos, nuestra agenda va más allá de la Asamblea Constituyente. Si es que aquí podemos, bien, ¿no es cierto? Pero en definitiva, las cosas si no cambian, pues obviamente la lucha de los pueblos, la lucha de los diferentes movimientos sociales y particularmente el movimiento indígena, pues es a mediano y largo plazo.